Eres la persona en la que todos confían. ¿Quién contesta el teléfono cuando nadie más lo hace? ¿Quién se queda hasta tarde? ¿Quién escucha? ¿Quién se sacrifica? ¿Quién dice, está bien, incluso cuando no lo está? La gente te describe como amable, considerada, generosa, confiable. Y quizás durante la mayor parte de tu vida, has llevado esas descripciones como una medalla de honor. Se convirtieron en parte de tu identidad. Parte de la historia que te cuenta sobre quién eres. Pero debajo de esa historia, hay otra experiencia. Una más silenciosa. Una más pesada. El agotamiento que llega incluso después de un día en el que no sucedió nada particularmente difícil. El extraño resentimiento que surge hacia las personas que amas. La sensación de que, por mucho que des, algo dentro de ti permanece insatisfecho. Y quizás lo más confuso de todo, la creciente sospecha de que, a pesar de estar rodeada de personas que te aprecian, casi nadie te conoce de verdad. Carl Jung creía que estas experiencias no eran casuales. Eran indicios. Síntomas. Evidencia de un conflicto psicológico oculto bajo la superficie de una bondad excesiva. Y una vez que comprendas lo que descubrió, es posible que nunca vuelvas a ver tu propia bondad de la misma manera. Porque la pregunta de Jung no era, ¿por qué algunas personas son egoístas? Su pregunta era mucho más inquietante. ¿Por qué algunas personas son demasiado buenas? ¿Por qué algunas personas pasan toda su vida dando, ayudando, complaciendo, sacrificándose, y aún así permanecen profundamente desconectadas de sí mismas? La respuesta comienza con una de las ideas más importantes de Jung. La persona. La mayoría de la gente malinterpreta la persona. La imaginan como algo falso. Una máscara que usan las personas deshonestas. Una actuación. Un engaño. Pero Jung se refería a algo mucho más profundo. La persona es el yo social. La versión de ti que aprende a sobrevivir en el mundo. Se desarrolla lentamente durante la infancia. Mucho antes de que la elijas conscientemente. Mucho antes de que entiendas lo que haces. Un niño llega al mundo con necesidades. Necesidad de amor. Necesidad de atención. Necesidad de seguridad. Necesidad de aceptación. Y muy pronto, ese niño empieza a aprender qué partes de sí mismo son bienvenidas y cuáles causan problemas. Quizás aprenda que la tristeza incomoda a sus padres. Quizás aprenda que la ira conlleva castigo. Quizás aprenda que pedir demasiado resulta en rechazo. Quizás aprenda que el silencio le granjea elogios. La ayuda le granjea aprobación. La facilidad le granjea amor. Y como todo niño depende completamente de los adultos que lo rodean, se adapta. No porque sea manipulador. No porque sea débil. Porque la adaptación es supervivencia. La psique es extraordinariamente inteligente. Descubre rápidamente qué funciona. Y una vez que encuentra una estrategia que le brinda seguridad, la repite. Una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que, finalmente, la estrategia se convierte en identidad. Aquí es donde empiezan los problemas. Porque el niño que aprendió a ser servicial ya no experimenta la utilidad como una estrategia. La experimenta como parte de su ser. El niño que aprendió a no causar problemas no piensa, evito el conflicto porque me ayudó a sobrevivir. Piensa. Simplemente soy una persona pacífica. La adaptación se funde con la personalidad. La máscara se fusiona con el rostro. Y una vez que eso sucede, cuestionarla se vuelve casi imposible. Porque cuestionar la personalidad es como cuestionarse a uno mismo. Sin embargo, Jung insistió en que esta distinción es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Porque cuando una personalidad se vuelve demasiado dominante, algo más sucede simultáneamente. Partes del yo auténtico comienzan a desaparecer de la conciencia. No de forma permanente. Pero desde la consciencia. Toda emoción que contradice la personalidad se aparta. Todo impulso que amenaza la imagen se oculta. Toda respuesta auténtica que genera incomodidad se entierra. Y lo que se entierra no desaparece. Se acumula. En silencio. Con paciencia. En el inconsciente.
Jung llamó a esta región la sombra. Y si la personalidad se construye en torno a ser excepcionalmente amable, excepcionalmente servicial, excepcionalmente complaciente, entonces la sombra se desarrolla de una manera muy particular. Se llena de todo aquello que la amabilidad nunca pudo contener. Ira, egoísmo, frustración, decepción, agresión, necesidad, deseo, el deseo de ser cuidado, el deseo de dejar de dar, el deseo de ser elegido, el deseo de decir no. Estas experiencias no desaparecen simplemente porque sean incómodas. Se vuelven inconscientes. Y lo inconsciente no deja de influir en el comportamiento. Simplemente lo influye desde las sombras. Por eso, las personas que se identifican fuertemente con la bondad a menudo experimentan emociones que parecen completamente fuera de lugar. Un repentino arrebato de ira. Un resentimiento inesperado. Una irritación irracional. Un agotamiento abrumador. Estos momentos resultan confusos porque parecen inconsistentes con su personalidad e identidad. No soy una persona iracunda. No soy egoísta. No guardo rencor. Pero Jung sugeriría una interpretación diferente. Quizás seas todo eso. No porque seas malo. Porque eres humano. El objetivo del desarrollo psicológico no es convertirse en una sola cosa. Es alcanzar la plenitud. Y la plenitud requiere la inclusión de todo. Incluso las partes que te disgustan. Especialmente las partes que te disgustan. La persona excesivamente amable a menudo vive bajo una peligrosa ilusión. Cree que la bondad significa eliminar la oscuridad. Jung creía lo contrario. La bondad requiere conciencia de la oscuridad. Porque lo que permanece inconsciente eventualmente adquiere poder. Por eso tantas personas complacientes experimentan un ciclo peculiar. Dan. Y dan. Y dan. Y dan. Hasta que finalmente algo se rompe. Una relación. Una amistad. Un matrimonio. Una carrera. Un sistema nervioso. Y cuando se rompe, todos se sorprenden. Incluidos ellos. Porque la explosión parece venir de la nada. Pero no vino de la nada. Vino de años. Años de verdades ocultas. Años de frustración reprimida. Años de autoabandono emocional. Años de fingir que no se necesitaba lo que todo ser humano necesita. Reconocimiento. Cuidado. Respeto. Reciprocidad. La sombra simplemente estaba acumulando interés. Jung observó que lo que permanece inconsciente se manifiesta en la vida como destino. Piensa detenidamente en esa frase. Lo que permanece inconsciente se manifiesta en la vida como destino. En otras palabras, los patrones que no comprendes se siguen repitiendo. Las lecciones que evitas siguen regresando. Las emociones que reprimes siguen encontrando nuevas formas de expresarse. Hasta que, finalmente, la vida te obliga a tomar conciencia. Por eso, quienes pasan décadas siendo amables a menudo se encuentran atrapados en relaciones similares. Atraen a personas que se aprovechan de ellos. Se ven rodeados de personas que esperan complacencia constante. Se sienten repetidamente invisibles. No apreciados. Agotados. Utilizados. Y, sin embargo, incapaces de cambiar el patrón. Porque el patrón no es externo. Es psicológico. El mundo simplemente sigue respondiendo a la versión de ti que sigues mostrando. Y si esa persona constantemente proclama, mis necesidades no importan, con el tiempo la gente empieza a creerlo. No porque sean malvados. Porque esa es la información que reciben. Esta es una de las ideas más incómodas de Jung. A menudo, las personas enseñan a los demás cómo tratarlas sin darse cuenta. Cada vez que silencias tu reacción auténtica, les enseñas a los demás que esa reacción no existe. Cada vez que ignoras tus límites, les enseñas a los demás que esos límites no son reales. Cada vez que te sacrificas para preservar la armonía, les enseñas a los demás que la armonía importa más que tú. Entonces, un día, surge el resentimiento.
Y te preguntas por qué nadie lo entiende. ¿Pero cómo podrían? Pasaste años ocultando las pruebas. Esto no significa que los demás sean inocentes. Significa que la situación es más compleja que la simple dicotomía víctima-villano. Los patrones psicológicos rara vez son tan simples. La persona excesivamente amable a menudo participa inconscientemente en la creación de las mismas dinámicas, que luego sufre. No intencionalmente, pero repetidamente. Porque la personalidad lo exige. La personalidad dice: sé complaciente, sé servicial, sé comprensivo, sé disponible, sé indulgente, sé fácil. Y cada vez que la realidad entra en conflicto con esas órdenes, la realidad se sacrifica. El yo se sacrifica. Con el tiempo, esto crea una profunda división interna. Una versión de ti existe públicamente. Tranquila, agradable, compasiva, confiable. Otra versión existe en privado. Cansada, hambrienta, enojada, solitaria, invisible. Y cuanto mayor sea la distancia entre estas dos versiones, más energía psicológica se requiere para mantener la ilusión. Esta es la fuente oculta del agotamiento. No la actividad. El rendimiento. No el esfuerzo. La división. No la responsabilidad. La autorrepresión. Jung creía que se consume una enorme cantidad de energía psíquica manteniendo identidades falsas. Imagina sostener una pelota de playa bajo el agua. Al principio es fácil. Luego se vuelve cansado. Finalmente, agotador. Pero el agotamiento no proviene de la pelota de playa. Proviene del esfuerzo constante necesario para mantenerlo sumergido. La sombra funciona de la misma manera. Cuanto más material reprimes, más debes esforzarte para mantenerlo oculto. Y, finalmente, el esfuerzo se vuelve insostenible. Por eso algunas personas experimentan agotamiento incluso cuando sus vidas parecen exitosas. El agotamiento no es físico. Es psicológico. Están cansados de ser alguien. Cansados de mantener una imagen. Cansados de fingir bondad. Cansados de reprimir la realidad. Cansados de cargar con una versión de sí mismos que ya no les corresponde. Y, sin embargo, la idea de dejarlo ir les aterra. Porque si has pasado décadas identificándote con la bondad, ¿quién eres sin ella? Si no eres quien ayuda, ¿quién eres? Si no eres quien ayuda, ¿quién eres? Si eres un reincidente, ¿quién eres? Si no eres confiable, ¿quién eres? Estas preguntas parecen sencillas. Pero para muchos, provocan una verdadera ansiedad. Porque bajo la fachada hay incertidumbre. Un yo que ha sido descuidado durante tanto tiempo que ya no resulta familiar. Y es precisamente aquí donde Jung creía que comienza la transformación. No con confianza. No con certeza. No con respuestas. Con confusión. Con incomodidad. Con la comprensión de que quien has sido puede no ser quien eres. La primera etapa de la individuación suele ser la desilusión. El colapso de una identidad que ya no contribuye al crecimiento psicológico. Este colapso resulta aterrador porque las fachadas brindan estabilidad. Incluso una estabilidad malsana. Pero el crecimiento requiere algo diferente. El crecimiento requiere verdad. Y la verdad a menudo llega disfrazada de insatisfacción. El resentimiento que has estado ignorando. El agotamiento que has estado racionalizando. La soledad que has estado minimizando. La frustración que has estado reprimiendo. Estas experiencias no necesariamente indican que algo anda mal contigo. Pueden ser evidencia de que algo verdadero está intentando emerger. Algo que ha esperado años para ser reconocido. Algo enterrado bajo las obligaciones. Bajo las expectativas. Bajo el rendimiento. Bajo la amabilidad. Y ese algo es el yo. El yo que nunca dejó de existir. El yo que permaneció oculto bajo la adaptación. El yo que recuerda lo que querías antes de que la aprobación se volviera más importante. El yo que recuerda lo que sentías antes de aprender qué emociones eran aceptables.
El yo que recuerda quién eras antes de que la supervivencia se convirtiera en identidad. Y según Jung, recuperar ese yo es la tarea psicológica más importante de la adultez. No se trata de mejorar. Se trata de ser auténtico. No se trata de ser más impresionante. Volverse más auténtico. No volverse más agradable. Volverse más completo. Porque la tragedia de la bondad excesiva no es que te haga vulnerable ante los demás. La tragedia es que puede hacerte invisible para ti mismo. Llega un momento en la vida de casi todas las personas en que la máscara comienza a resquebrajarse. No de forma dramática. No de golpe. No como en las películas se muestra la transformación. Sucede silenciosamente. Casi imperceptiblemente. Una conversación te deja con una extraña sensación de vacío. Un favor que accediste a hacer de repente se vuelve insoportable. Una relación que antes parecía significativa comienza a sentirse extrañamente distante. Te encuentras sentado solo, preguntándote algo que nunca te habías permitido hacerte. ¿Y si ya no quiero esto? Para la mayoría, esa pregunta desaparece rápidamente. El yo se impone. Explica el sentimiento. Estás cansado. Estás estresado. Estás sensible. Estás dándole demasiadas vueltas a las cosas. Y así continúa el viejo patrón. Pero a veces la pregunta permanece. A veces se niega a irse. Y según Jung, esa negativa es significativa. Porque la psique no crea malestar sin un propósito. El inconsciente se expresa a través de la tensión. A través de la insatisfacción. A través de la inquietud. A través de la creciente sensación de que la vida que llevas ya no se corresponde con la persona en la que te estás convirtiendo. Aquí es donde se encuentran muchas personas excesivamente amables. No porque se hayan vuelto egoístas. No porque de repente les importen menos los demás. Sino porque el yo que abandonaron hace años ha empezado a exigir reconocimiento. Y el yo es paciente. Puede esperar décadas. Pero no se puede borrar. Por mucho que lo entierres. Por mucho que actúes con eficacia. Por mucho que la persona que proyectas sea convincente. El yo permanece. Esperando. Observando. Presionando suavemente contra los muros que has construido a su alrededor. Jung creía que esta presión era una de las fuerzas centrales del desarrollo psicológico. La psique siempre se mueve hacia la plenitud. Siempre intentando restaurar el equilibrio. Siempre intentando reunir las partes que se han separado. Esto significa que cuanto más unilateral se vuelve una personalidad, más fuerte es el impulso inconsciente hacia la compensación. Piensa en la persona que ha pasado 30 años siendo complaciente sin cesar. Siempre de acuerdo. Siempre adaptándose. Siempre sacrificándose. Al principio, esto parece admirable. Pero psicológicamente, algo peligroso está sucediendo. Se permite que un lado de la naturaleza humana se exprese. Se niega la existencia de otro lado. Y cuando un lado domina por completo, el lado opuesto se fortalece en la sombra. La persona que nunca expresa ira comienza a fantasear secretamente con escapar. La persona que nunca dice que no comienza a sentir rabia ante peticiones simples. La persona que nunca se antepone a los demás comienza a resentir a todos a su alrededor. Esto no es una falla de carácter. Es una ley del equilibrio psicológico. Lo que se niega no desaparece. Cobra fuerza. Finalmente, el inconsciente comienza a exigir una compensación. Y ese pago suele llegar de formas que la gente no reconoce de inmediato. Agotamiento. Depresión. Ansiedad. Insensibilidad emocional. Ruptura de relaciones. Cambios repentinos en la vida. La persona que pasa décadas cuidando de todos de repente quiere dejarlo todo atrás. La persona que nunca habla de repente estalla. La persona que siempre parece tranquila de repente experimenta pánico. Para los demás, estos cambios parecen irracionales. Pero desde la perspectiva de Jung, son perfectamente lógicos. La psique ha llegado a su límite. Ha comenzado la compensación. El yo lucha por sobrevivir. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente malinterpreta.
El objetivo no es ser menos amable. El objetivo es alcanzar la plenitud. Hay una diferencia profunda. Mucha gente oye hablar de complacer a los demás e inmediatamente asume que la solución es volverse frío, más distante, más egoísta, más agresivo. Pero Jung nunca abogó por los extremos. De hecho, dedicó toda su carrera a advertir sobre ellos. La solución a la bondad excesiva no es la crueldad. La solución es la integración. La integración de cualidades que antes se rechazaban. Fortaleza. Asertividad. Autoestima. Límites. Ire. Deseo. Honestidad. No como sustitutos de la bondad. Como compañeras de ella. Porque la bondad sin fortaleza se convierte en sumisión. La generosidad sin límites se convierte en autodestrucción. La compasión sin honestidad se convierte en manipulación. Y el amor sin autenticidad se convierte en actuación. La verdadera madurez requiere que todas estas cualidades trabajen juntas. La persona integrada puede ser amable y firme, compasiva y honesta, generosa y respetuosa de sí misma, amorosa y reacia a traicionarse a sí misma. Pero alcanzar este equilibrio requiere afrontar una de las verdades más difíciles que Jung identificó. Muchas personas están apegadas a su sufrimiento. No conscientemente. No intencionalmente. Sino psicológicamente. La persona excesivamente amable suele obtener algo de su rol. Aprobación. Validación. Identidad. Sentido de valía. Sentido de propósito. Pueden quejarse de ayudar siempre a los demás. Sin embargo, en secreto temen, ¿qué pasaría si dejaran de hacerlo? Porque ayudar se ha convertido en su prueba de valía. Sin ello, ¿quiénes son? Esta pregunta aterroriza al ego. Y así continúa el patrón. No porque la persona disfrute del sufrimiento. Porque el sufrimiento se siente más seguro que la incertidumbre. El dolor familiar se vuelve preferible a lo desconocido. Por eso la verdadera transformación se siente peligrosa. No porque amenace el yo. Porque amenaza la identidad construida en torno al autosacrificio. Y las identidades no desaparecen silenciosamente. Se resisten. En el momento en que empiezas a cambiar, algo dentro de ti se opondrá. Una voz dirá: estás siendo egoísta. Estás decepcionando a la gente. Estás fallando a los demás. Te estás convirtiendo en una mala persona. La mayoría de la gente confunde esta voz con la moralidad. Jung lo llamaría condicionamiento. Las expectativas internalizadas durante años. El residuo psicológico de viejas estrategias de supervivencia. La personalidad que defiende su existencia. Y como esa voz suena familiar, muchos la obedecen automáticamente. Se retiran. Se disculpan. Se adaptan. Se sacrifican. Una y otra vez. Y otra vez. Hasta que, finalmente, se preguntan por qué nada cambia. La respuesta es simple. La transformación requiere tolerar la incomodidad. La incomodidad de decepcionar a los demás. La incomodidad de ser incomprendido. La incomodidad de cambiar las relaciones. La incomodidad de ya no cumplir con las expectativas. Este es el precio de la autenticidad. Y es un precio que muchos evitan pagar. No porque sean débiles. Porque tienen miedo. Miedo al rechazo. Miedo al abandono. Miedo al conflicto. Miedo a perder el amor. Pero esto es lo que Jung entendió mejor que la mayoría. El amor comprado mediante la autoanulación no es amor. Es dependencia. Es adaptación. Es actuación. El amor verdadero requiere de dos personas. No una persona y una máscara. No una persona y un rol. No una persona y una imagen. Dos seres humanos reales. Y los seres humanos reales tienen necesidades. Opiniones. Preferencias. Límites. Desacuerdos. Imperfecciones. La persona intenta eliminar estas realidades. El yo insiste en ellas.
Por eso la autenticidad a menudo resulta perturbadora. Introduces la realidad en espacios donde antes existía la actuación. Y la realidad transforma las relaciones. Algunas relaciones se fortalecen. Otras se rompen. Esta es una de las lecciones más difíciles de la individuación. No todos se benefician de tu crecimiento. Algunas personas solo conocieron la versión de ti que nunca se resistió. La versión que siempre accedía. La versión que siempre daba. La versión que siempre absorbía. Cuando esa versión comienza a desaparecer, se sienten incómodos. A veces enojados. A veces confundidos. A veces decepcionados. Y su reacción crea una poderosa tentación. De volver atrás. De volver a ser fácil. De volver a ser predecible. De volver a ser manejable. Pero volver atrás tiene un precio. Un precio que ya has pagado durante años. El precio de abandonarte a ti mismo. Y con el tiempo, ese precio se vuelve demasiado alto. El agotamiento se vuelve demasiado profundo. La soledad se vuelve demasiado evidente. El resentimiento se vuelve demasiado pesado. El rendimiento se vuelve imposible de mantener. En ese punto, la transformación deja de ser una elección. Se convierte en una necesidad. Jung llamó a este proceso individuación. El surgimiento gradual del yo auténtico. No el yo perfecto. No el yo ideal. El yo real. El yo que existe más allá de las expectativas. Más allá del condicionamiento. Más allá del miedo. Más allá de la fachada. Este proceso rara vez resulta impresionante desde fuera. De hecho, suele parecer insignificante. Una persona finalmente dice que no. Una persona admite que está herida. Una persona pide ayuda. Una persona expresa su desacuerdo. Una persona reconoce una necesidad. Acciones sencillas. Sin embargo, psicológicamente revolucionarias. Porque cada acto confirma algo que la fachada pasó años negando. ¿Existo? Mi experiencia importa. Mis sentimientos son reales. Mis necesidades son legítimas. Estas afirmaciones parecen obvias. Pero para alguien atrapado en una bondad excesiva, pueden sentirse casi prohibidas. La psique ha pasado años organizándose en torno a los demás. Dirigir la atención hacia adentro resulta incómodo. Casi inapropiado. Sin embargo, sin ese movimiento hacia adentro, no puede haber autoconocimiento. Y sin autoconocimiento, no puede haber una conexión genuina. Porque las personas no pueden conectar con lo que nunca revelan. Esto explica una de las formas más profundas de soledad. La soledad de ser amado por una versión de uno mismo que no es del todo real. Muchas personas excesivamente amables experimentan esto. Están rodeadas de afecto. Rodeadas de aprecio. Rodeadas de personas que las valoran. Sin embargo, algo sigue sintiéndose vacío. Porque el amor que reciben está dirigido hacia la persona. Hacia el rol. Hacia la imagen. No hacia el ser oculto que se esconde debajo. Y el ser oculto conoce la diferencia. El ser oculto sabe cuánto permanece oculto. Cuánto permanece sin decir. Cuánto permanece desconocido. Por eso la seducción resulta aterradora y liberadora a la vez. Aterradora porque implica el riesgo de rechazo. Liberadora porque finalmente posibilita una conexión real. La ironía reside en que la mayoría de las personas pasan años intentando evitar el rechazo y, sin querer, crean aislamiento. Se vuelven tan cautelosas. Tan complacientes. Tan agradables. Que nadie las conoce. Todos conocen la personalidad. Todos conocen la actuación. Todos conocen la máscara. Y, finalmente, la persona que se esconde tras ella se siente invisible. No porque a nadie le importe. Sino porque nadie sabe dónde buscar. La máscara lo ha dicho todo. Jung creía que el verdadero desarrollo psicológico requiere quitarse esa máscara poco a poco. No destruirla. La personalidad aún tiene un propósito. La sociedad exige roles. Las relaciones exigen adaptación.
La vida exige flexibilidad. El problema no es llevar una máscara. El problema es olvidar que es una máscara. Olvidar que debajo de la fachada existe algo más profundo. La persona madura aprende a adoptar la personalidad conscientemente. Como la ropa. Útil. Práctica. Necesaria. Pero no idéntica al ser. Esta distinción lo cambia todo. Porque una vez que conoces la diferencia, dejas de defender la personalidad como si fuera tu identidad. Dejas de proteger cada expectativa que los demás depositan en ti. Dejas de sacrificar la autenticidad por la aprobación. Dejas de medir tu valía por tu utilidad. Y gradualmente, algo extraordinario comienza a suceder. El agotamiento disminuye. No de inmediato. No del todo. Pero de forma constante. Porque mantener una identidad falsa requiere energía. La autenticidad requiere valentía. Pero mucha menos energía. Una vida sincera es sorprendentemente eficiente. Ya no pasas horas repasando conversaciones. Ya no reprimes cada reacción. Ya no hay que calcular cómo complacer a todos. Ya no hay que cargar con responsabilidades que nunca te correspondieron. La mente se relaja. El conflicto interno se suaviza. La guerra comienza a terminar. Y donde antes había conflicto, surge la presencia. Presencia. No desempeño. No perfección. Presencia. La capacidad de ser plenamente uno mismo en compañía de los demás. La capacidad de decir la verdad. La capacidad de recibir amor. La capacidad de decepcionar a alguien sin sucumbir a la culpa. La capacidad de preocuparse profundamente sin abandonarse a uno mismo. Así creía Jung que se veía la verdadera madurez. No santidad. No perfección. Integridad. Un ser humano capaz de aceptar los opuestos. Bondad y fortaleza. Compasión y honestidad. Amor y límites. Generosidad y respeto por uno mismo. Y quizás esta sea la lección final oculta bajo todo lo que hemos hablado. El problema nunca fue tu bondad. La bondad nunca fue el enemigo. El problema fue creer que la bondad requería tu desaparición. Creer que el amor requería la anulación del yo. Creer que la bondad requería silencio. Creer que el cuidado requería un sacrificio sin límites. Esas creencias crearon el agotamiento. Esas creencias crearon el resentimiento. Esas creencias crearon la soledad. No la bondad en sí misma. La verdadera bondad no destruye el yo. Emerge del yo. Fluye de una persona que sabe quién es. Que sabe lo que siente. Que sabe lo que necesita. Que respeta su propia humanidad lo suficiente como para honrarla. Porque solo una persona que puede cuidarse a sí misma puede cuidar verdaderamente a los demás. Solo una persona que se posee a sí misma puede entregarse genuinamente. Solo una persona que ha enfrentado su sombra puede ofrecer luz auténtica. Y quizás eso es lo que Jung quería que la gente comprendiera por encima de todo. La plenitud no consiste en ser bueno. La plenitud consiste en ser auténtico. Y en el momento en que dejas de fingir bondad y empiezas a vivir con sinceridad, ocurre algo extraordinario. Descubres que el yo que pasaste años ocultando nunca fue el obstáculo. Era la respuesta.